a Juan Carlos por este taller, súper interesante y necesario en estos primeros días, sobre todo de gestión y solicitud de esta ayuda, en la que los profesionales que la estamos solicitando y acompañando a las personas necesitamos información constantemente. Muchas veces tenemos la sensación de que ni el mismo ministerio ni la Seguridad Social tienen todavía clara la directrices y por eso celebramos que se lleven a cabo iniciativas como este taller. Lo que quería apuntar brevemente antes de empezar es que para las entidades que atendemos a personas en riesgo de exclusión y en situaciones de muy alta vulnerabilidad, consideramos que todavía se queda un poco a medio camino este ingreso mínimo vital, ya que quedan muchos colectivos fuera de poder recibir esta prestación, tales como personas sin hogar, que al no disponer del certificado de empadronamiento en la mayoría de los casos, no podrán beneficiarse y una vez más pues son los excluidos de la propia exclusión. Añadir que, como ya avisaba el relator de la ONU a finales del año pasado, era inaceptable que España, siendo un país rico, fuera un país que viviera en la pobreza generalizada. El ingreso mínimo vital facilitará o es una medida que ayudaría a combatir la pobreza, pero hay otras muchas vertientes que hay que llevar a cabo y que trabajar para erradicar la exclusión, como el acceso a la vivienda, las altas tasas de desempleo, el sistema educativo que tenemos tan anacrónico, que ha quedado evidenciado ahora mismo con la brecha digital en el tiempo del confinamiento, y en general el sistema fiscal que favorece a personas y a empresas con alto ingreso más que a unidades familiares y personas en situaciones de pobreza, por lo que la pobreza en un país es más decisiones políticas y fiscales muchas veces que voluntades personales. Ya por último, ya para dar paso al inicio del taller, me gustaría terminar con las palabras que hace poquito replicaba también Rosa María Cerdá, de Javier Fesser, que decía que lo contrario de la pobreza no era la riqueza, sino la justicia social. Y en ese camino estamos trabajando. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias a ti, Julio. Bueno, sin más dilación, damos paso a Juan Carlos, pero antes solo comentar una cosita muy rápida, ¿vale? Si tenéis cualquier duda a lo largo de la sesión, ¿vale? La vais escribiendo en el chat. Luego, al final de la ponencia, intentaremos dedicar un pequeño tiempo para ir respondiéndola, pero en caso que no diese tiempo, enviaremos un correo electrónico posteriormente, ¿vale? Iremos respondiendo a aquellas dudas que se hayan quedado pendientes. Pues, Juan Carlos, te doy paso. Todo tuyo. Muchas gracias, Fabián. Buenos días a todos y todas. Lo primero es agradecerle a mi asociación, a Raval, y también a mi otra asociación, a MEIX, la oportunidad de poder realizar un proyecto de este, o desarrollar un taller formativo de este tipo sobre ingreso mínimo vital. Estoy de acuerdo con las cosas que ha dicho Julio, pero recordar una cuestión, es que estamos hablando de redistribución de riqueza y eso se hace con un sistema impositivo en el cual las personas que tienen más deben de pagar más. ¿Conocéis algún partido político que haya ganado unas elecciones diciendo que va a subir los impuestos? Ninguno. Que yo sepa, ninguno. ¿Vale? Entonces, evidentemente, es un tema muy espinoso, ¿no? Y la siguiente situación, corrijo a mi amigo Fabián y a Julio, no son ayudas, no son ayudas, son prestaciones de la seguridad social de carácter no contributivo, ¿vale? Es decir, yo no me meto por la parte existencial. Esto es una prestación subjetiva, un derecho subjetivo perfecto de la seguridad social, con lo cual nos encontramos que estamos dentro del catálogo de prestaciones del sistema, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues con eso pues vamos a empezar ya a hablar sobre esta cuestión, ¿no? Mirad, cuando en el año 78 se creó la Constitución española,
Ya en su artículo 41 se decía: los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social que otorgue prestaciones suficientes en caso de necesidad para todos los ciudadanos. Para todos los ciudadanos. Eso lo decía en 1978. Es decir, la Constitución decía que la ciudadanía debería estar cubierta en situaciones de necesidad. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que el artículo 49 estaba dentro del capítulo tercero, el título primero, de los principios rectores de la política social y económica y tal. Entonces, con lo cual, pues, el valor que tenía pues, era el de informar la legislación y tal. Al final se entendió como una forma de completar la protección contributiva, porque nuestra seguridad social ha sido históricamente contributiva. Se tardaron casi 2 años, casi 12 años, perdón, con un gobierno socialista, cuando se establecieron las primeras prestaciones de carácter universal o no contributivo. Fueron en el año 89, en el año 90, la primera la asistencia sanitaria de carácter universal, en el año 89, y en el año 90 las prestaciones no contributivas de jubilación, invalidez y protección a la familia. Y recuerden ustedes una cosa, la asistencia sanitaria se ha hecho realmente universal a partir del año 2018, Real Decreto Ley 17 de 2018, en el cual se ha hecho por fin de carácter universal esta prestación. Tengan ustedes en cuenta que en el año 2012 el gobierno anterior, con esto de la crisis económica, hizo un recorte importante en materia de asistencia sanitaria. Y en el 2018 se ha hecho de carácter universal. Eh, el caso que la protección económica por estas prestaciones, en las que son de carácter económico, no era de elevada cuantía, especialmente las asignaciones económicas por hijo a cargo. Ya saben ustedes que se pagan 341 euros al año por hijo a cargo, cuando demuestres un nivel de pobreza relativamente importante. El hijo a cargo sano o con una discapacidad inferior al 33%. De hecho, estas asignaciones familiares son las que ahora se carga esta norma porque las integra dentro del ingreso mínimo vital, ¿no? Y en cualquier caso, las pensiones no contributivas han estado diseñadas para proteger a un sector de la población feminizado, ¿no? Mujeres que no iban a trabajar porque se quedaban en casa, la perspectiva histórica de que el hombre trabajaba, la mujer se quedaba cuidando a los niños y tal. Y en cualquier caso eran prestaciones, o conocen ustedes que son prestaciones relativamente bajas, son 300 y pico euros al mes. ¿Por qué se pone esa cuantía? Pues para, para evitar que los trabajadores se encuentren despechados porque ellos cotizan y para recibir una pensión, mientras que en el nivel no contributivo no se cotiza, lo cual es una falacia enorme, ¿vale? Porque sí se pagan impuestos. Una cuestión porque estoy viendo cosillas. ¿Por qué no os esperáis para hacer preguntas al final de la sesión? Porque esta sesión va a ser relativamente larga y lo voy a tocar todo. Y a lo mejor vais a estar haciendo preguntas que os voy a estar contestando. Y estoy viendo las preguntas, algunas ya en pantalla, y se me está yendo la pinza, ¿vale? ¿De acuerdo? En cualquier caso, os vuelvo a decir, las primeras prestaciones universales de la seguridad social estaban pensando en menores discapacitados y ancianos, pero no en toda la población. De hecho, la protección de la pobreza en nuestro país ha dependido normalmente de las comunidades autónomas en el marco de la asistencia social, a la que se refiere el artículo 148 1-2021, que corresponde a las comunidades autónomas. Ya saben ustedes que muchas comunidades autónomas tienen sus políticas de renta mínima. Andalucía es una de ellas, que la ha tenido de forma histórica. Pero las rentas mínimas de carácter autonómico han sido muy heterogéneas, con modelos muy diferentes y con diferentes grados de cobertura y tal, y no creaban en muchos casos derechos subjetivos, es decir, hasta dónde llegara el presupuesto. Pues bien, han tenido que pasar 42 años desde la Constitución para que se establezca una prestación universal dirigida a proteger a esas personas más vulnerables de la sociedad por carecer de recursos económicos suficientes. Pero no nos engañemos, no lo ha sido porque tenemos un gobierno social comunista, chavista, bolivariano y todas esas cosas, sino porque realmente el gobierno está cumpliendo, por un lado, la Constitución, vamos a decir, y por otro lado, lo que nos dicen a nivel de derecho internacional. Parece que algunos políticos no han estudiado ni la Constitución ni el derecho internacional. Y algunos que han estudiado derecho, como hicieron 14 asignaturas en 4 meses, pues la verdad es que es difícil que le hayan con tranquilidad. La Agenda 2030 ya nos hablaba del tema del desarrollo sostenible y reducir la pobreza. En el año 2007, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea hablaba
en su artículo 34, de combatir la exclusión social y la pobreza con un derecho a una ayuda social y una ayuda a la vivienda. Pero recientemente, en el año 2017, el Pilar Europeo de Derechos Sociales establece en su artículo 14 el derecho a una renta mínima como prestación adecuada que garantiza una vida digna durante toda la etapa de la vida y tal, ¿vale? O sea, lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que cumplir lo que nos está diciendo la Unión Europea. De hecho, mire usted, el ministro de Guindos, ¿vale? Que no es sospechoso de ser chavista ni nada de eso, que era del PP y justamente de los más liberales de todos, ha aplaudido esa decisión por parte del gobierno de España, ¿vale? Y también lo ha hecho el Papa Francisco, aunque la conferencia episcopal aquí en España parece que estaba mirando para otro sitio distinto. Yo no sé si se habían leído o no exactamente el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento habla sobre eso de dar a los pobres también la parte que se merece. Pero en fin, con la Iglesia tapamos. Por otro lado, las recomendaciones de esos famosos hombres de negro de la Unión Europea, que no han estado vigilando las cuentas, en el Programa Nacional de Reforma que presenta todos los años España a la Unión Europea, en los años 2018 y 2019, nos hablan de la necesidad de reducir la pobreza en España, sobre todo la pobreza infantil, porque la redistribución de la riqueza ha sido desde el año 2012 en adelante tan irregular que los pobres se han hecho mucho más pobres, las clases medias han ido diluyéndose hacia la pobreza y los ricos cada vez son más ricos, ¿no? En este ámbito de la crisis sanitaria del COVID-19, ha aprovechado con estos miles de reales decretos leyes que se han sacado y se ha aprovechado para reforzar el escudo social a través de la garantía de ingresos mínimos de carácter nacional del ingreso mínimo vital como una prestación económica no contributiva, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por ello es competencia exclusiva del Estado conforme al 149.1.17, ¿vale? Este ingreso mínimo vital se recoge en una norma de envergadura, que es el Real Decreto Ley 20/2020, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo que se trata, el sujeto es crear una prestación para prevenir el riesgo de la pobreza y la exclusión social de las personas que viven solas o que se encuentran dentro de una unidad económica de convivencia. Eh, lo que se trata es de evitar situaciones de necesidad. Realmente no se llama situación de necesidad como las pensiones no contributivas, se llama eh, de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes. Es una norma densa, tiene 61 artículos y algunos de alguna complejidad enorme y con remisión a otras normas distintas. Y esa norma regula pues, los sujetos protegidos, la acción protectora, el procedimiento, la cooperación entre administraciones públicas, la financiación, las obligaciones de los beneficiarios y las infracciones y sanciones que vamos a ver a lo largo de esta charla, de este taller. ¿Vale? ¿De acuerdo? A diferencia de las prestaciones de rentas mínimas que hay en algunas comunidades autónomas, esta prestación es una prestación de la seguridad social, se crea como un derecho subjetivo perfecto. Cualquier persona que cumpla los requisitos tendrá derecho a la misma y ya se buscará el Estado donde tiene que sacar el dinero, ¿vale? Por eso se incluye dentro del catálogo de la acción protectora de la seguridad social, teniendo 4 características fundamentales. Primero, que esta prestación garantiza un nivel mínimo de renta, pero teniendo en cuenta las rentas que ya tenga el beneficiario. Eso ocurre igual que en las pensiones no contributivas. Segundo, que la acción protectora depende de la convivencia o no del beneficiario con otras personas. En las pensiones no contributivas no ocurre así. Sí se tiene en cuenta la unidad económica de convivencia, pero la prestación es uniforme independientemente de las personas que vivan. Mientras que aquí, no en esta prestación, la cuantía va a depender del número de personas que vivan en la unidad económica de convivencia. Es muy diferente a las pensiones no contributivas. Esta prestación no es de carácter vitalicio como las pensiones no contributivas, simplemente es indefinido. Y es indefinido que va a durar lo que dure la situación de vulnerabilidad económica y el cumplimiento de los requisitos. ¿Por qué? Porque se está pensando en esta prestación como una malla de seguridad, digamos, para ayudar a esa persona que está en situación de exclusión social a integrarse en la sociedad a través de una participación, normalmente a través del mercado o de la formación. ¿Vale? De hecho, una de las cosas que se está buscando es precisamente el hecho de que se va a buscar el hecho de que las personas que estén cobrando esta prestación estén
buscando empleo al mismo tiempo. Cuando dejen de buscar empleo va a ser una causa de extinción. Y de hecho, una de las cosas que se prevé son el sello de inclusión social, que para distinguir a las empresas que contratan a este tipo de personas, incluso a entidades del tercer sector que van a poder, aunque no esté desarrollado todavía este sello, probablemente el tercer sector que van a poder ayudar a personas a incluirse socialmente, a personas que están cobrando el ingreso mínimo vital. Probablemente con respecto a esto, José Antonio Navero es el responsable de mi asociación, ya tendría las orejas de pico, pensando que cómo podemos obtener en Arrabal el sello de inclusión social, pero todavía está por desarrollar. En cualquier caso, ese sello va a servir para temas de contrataciones públicas. Lo mismo que hay el tema de igualdad, temas de todas estas cosas, pues va a servir para contrataciones públicas. Y por último, se trata de una prestación de carácter personal o grupal. ¿Por qué? Porque el titular puede ser una persona, pero el titular puede ser también, los beneficiarios puede ser un colectivo. De hecho, está pensada no solo para una persona, sino también para una unidad de convivencia. ¿De acuerdo? Lo que se trata, en definitiva, es reducir la extrema pobreza, ¿no? y redistribuir la riqueza a nivel nacional, independientemente de donde resida el beneficiario. Eso es lo que la diferencia de los salarios mínimos o rentas mínimas de las comunidades autónomas, que cada uno iba por su cuenta, ¿no? Esto va a ser igual en todo el territorio nacional. El problema, aunque luego lo repetiré, va a ser que en muchas comunidades autónomas van a pensar, uy, el Estado ya está dando una prestación, yo quito mi salario social o quito mi paga. Cuidado, no es para eso. De hecho, son compatibles esas prestaciones, como posteriormente les diré. Las comunidades autónomas no deberían de dejar de ejercer su acción social de forma complementaria a la estatal. La estatal que quede como red básica en todo el territorio nacional y la comunidad autónoma colaborando para mejorar esa situación. De hecho, ya han visto lo que ha ocurrido en Andalucía. Al día siguiente o a los 2 días de publicarse esta ley, la consejera ya estaba diciendo que se congelaban los salarios sociales andaluces o como se llamen, ¿no? Las rentas mínimas andaluces o andaluzas. Y a los 2 días han tenido que decir dónde digo Diego, o donde dije digo Diego, ¿no? A cambiar de chip, ¿no? ¿Por qué? Porque esta renta en cuestión lo que se trata es ayudar, pero también permite que las comunidades autónomas cumplan sus funciones de asistencia social porque es competencia suya, ¿no? Esto, inicialmente se ha previsto que esto pueda costar 3.000 millones de euros al año. Eso no es dinero, francamente no es dinero. Además, dice, es que una paguita, la verdad es que no, tal como está diseñada, va a ser muy difícil que muchas personas que se creen que la pueden cobrar no la vayan a cobrar, ¿de acuerdo? Y se financia con impuestos generales, es decir, aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social. Se prevé un primer crédito extraordinario por la propia norma de 500 millones de euros y se entiende en la Ley General Presupuestaria como un crédito ampliable, es decir, cuando haga falta dinero, el Estado tendrá que endeudarse para poder pagar esta prestación. ¿Quiénes son los sujetos protegidos? En línea general, vamos a explicar los beneficiarios y luego los vamos a desarrollar, ¿vale? ¿Quiénes son los beneficiarios del ingreso mínimo vital? Pues siempre que se cumplan los requisitos y las obligaciones y tal, las personas integrantes de una unidad económica de convivencia y las personas de al menos 23 años y menores de 65 años que vivan solas, ¿vale? O que compartan domicilio con una unidad económica de convivencia de tipo familiar. Aunque esto tiene matices, no hace falta vivir con una familia porque 2 personas que compartan vivienda y no sean familia también podrían obtenerla. En un mismo hogar familiar pueden haber incluso 2 unidades económicas de convivencia, no más. Em, eh, y en cualquier caso, estas personas no pueden estar unidas por vínculo matrimonial a otra o como pareja hecho, salvo que estén en caso de separación o divorcio, o no formen parte de una unidad económica de convivencia. Es decir, una persona solamente puede pertenecer a una unidad económica de convivencia. Bueno, lo que no se puede ahora jugar es que yo me separo de aquí, yo me voy, me cambio aquí para conseguir cumplir los requisitos. Eso no va a valer para nada, ¿vale? ¿De acuerdo? No se exige el requisito de edad en los casos de mujeres víctimas tanto de violencia de género como de trata de seres humanos y explotación sexual. ¿Por qué se pone 65 años? Con los matices que voy a decir ahora. Porque las pensiones no contributivas de jubilación tienen requisitos menos exigentes que este. Es decir, si tú cumples 65 años, a lo mejor es más fácil eh, 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 el poder pedir una pensión no contributiva que pedir esta prestación.
Vamos, el sonido no se puede activar, estoy leyendo por ahí. En principio porque luego en el debate si acaso sí, pero ahora mismito les ruego que se mantengan en silencio, digamos, se ha pedido el silencio para evitar mi desconcentración, ¿vale? Y no podrán ser beneficiarias de una prestación, de este tipo de prestación, las usuarias de una prestación de servicio residencial de carácter social, sanitario o sociosanitario, salvo a las mujeres víctimas de violencia o de trata. Vamos, ¿qué significa eso? Mire usted, si usted está en una residencia porque la hemos metido en una residencia conforme a servicios sociales y tal, por los motivos de discapacidad o por lo que sea, como usted ya está atendida por el sistema público, pues usted no puede recibir este tipo de prestación. ¿Quiénes son los titulares del ingreso mínimo vital? Pues aquellos que tengan plena capacidad de obrar y la soliciten. Y la pueden solicitar en nombre propio o en nombre de una unidad de convivencia como representante de la misma. Ahora, cuando estén integrada en una unidad de convivencia, vuelvo a repetir, mayor de 23 años, o sea, tener 23 o mayor de esa edad y menor de 65, ¿vale? Excepciones, pueden ser menor de 23 años cuando yo esté casado o emancipado y tenga hijos a cargo, ¿vale? O menores en régimen de guarda o acogimiento. Y los menores de 65, y los mayores de 65 años también podrán hacerlo cuando tengan a cargo menores o incapacitados judicialmente, ¿vale? Cuando no estén integrados en una unidad económica de convivencia, es decir, cuando la persona vive sola, ahí es donde es muy duro. Se tiene que ser, evidentemente, mayor de tener 23 o más años y haber vivido de forma independiente durante al menos 3 años antes de la solicitud de ingreso mínimo vital. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Que el niño de papá se vaya a un piso que tiene su papá, que tiene mucha pasta, y diga, yo vivo solo, no tengo ingreso, dame la paguita, ¿vale? Dame una prestación. No, mire usted. Pues para eso usted tiene que haber vivido 3 años ahí. Pero es que además me tiene que demostrar que ha vivido de forma independiente. ¿Cómo? Que al menos tenga usted 12 meses cotizados a la Seguridad Social. Si usted no cumple ninguno de esos requisitos, que sepa que se vaya a vivir usted con su padre, que tiene mucha pasta para poder cubrirle. Aquí de engañar lo mínimo. ¿Vale? No se exige el requisito de edad a las víctimas a mujeres víctimas, ¿vale? Ni se exige los 3 años de vida independiente, ni a las víctimas de violencia, ¿vale? Ni a las personas que hayan iniciado los trámites de separación y divorcio, ¿vale? No a las de trata, solamente a las de violencia, ¿vale? Eh, como dije anteriormente, una persona solo puede formar parte de una unidad de convivencia eh, y la regla general es que la unidad de convivencia está constituida por todas las personas que residan en un mismo domicilio durante al menos un año antes de la presentación de la solicitud. ¿Por qué se pide un año? Para evitar que la gente se vaya cambiando de casa para hacer los números. Como ocurre, no me he encontrado en el ámbito de los servicios sociales, yo recuerdo que cuando se empezaron a repartir algunas viviendas de protección oficial, de pronto, para los que vivían en una zona deprimida determinada, de pronto en un mismo piso empezaron a vivir 300 personas distintas se empadronaron un montón de gente para conseguir pisos. Entonces, para evitar todas estas cuestiones, no, mire, usted tiene que llevar viviendo un año aquí, ¿no? Pues no, usted no lo lleva, no lo lleva. Matrimonio o pareja de hecho se exigen para estar dentro de... Pareja de hecho en el sentido de la Ley General de Seguridad Social, es decir, 2 años inscrita y 5 de convivencia, ¿vale? Familiares de hasta segundo grado por consanguinidad, afinidad o opción. Ojo, las pensiones no contributivas no admiten afinidad. Estas sí, afinidad son los políticos. Es decir, mi suegra, mi suegro, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es el hermano de mi mujer, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero es hasta segundo grado, en cualquier caso, ¿vale? Recuérdenlo. Y convivientes en virtud de guarda con fines de adopción, acogimiento y tal, ¿vale? ¿De acuerdo? También se entiende unidad económica de convivencia, víctimas de violencia que hayan abandonado su domicilio, hayan salido por patas, como se dice habitualmente, acompañadas de sus hijos y familiares, personas en trámite de separación o divorcio, que también han salido de su vivienda acompañados de sus hijos menores o familiares. Y esta situación que les comento ahora que necesita desarrollo reglamentario es personas que conviven compartiendo vivienda, eh, 2 o más personas de al menos 23 años, menores de 65 años, que habiten en un mismo domicilio sin tener una relación que conlleve una unidad económica de convivencia. Una tía y un sobrino, por ejemplo, porque tiene tercer grado,
¿vale? Puede ocurrir en un momento dado. Lo que pasa es, claro, tendrán que haber demostrado tanto una como otro que llevan 12 meses viviendo juntos y que no ha habido aquí un paripé, que la madre ha mandado al niño a casa de la tía para que cobre la paguita. Yo le estoy llamando paguita de forma despectiva, pero realmente es la prestación, ¿vale? Eh, eh, porque cuando la gente intenta defraudar para obtener esta prestación, la convierte en paguita. Pero si se hace de forma correcta, realmente hay que calificarlo como es una prestación de la seguridad social, ¿vale? Lo que pasa es que nos hemos encontrado un montón de gente que están hablando mal de la paguita, sobre todo los señores mayores. Hay muchas personas mayores que están hablando mal de la paguita, de la paguita, de la paguita. El otro día tuve una discusión con una señora que llevaba cobrando casi 40 años la pensión de vida y hablando, es que los de la paguita, porque estos no van a trabajar nunca. ¿No? Falta de información absoluta, señora. Mire usted, ¿usted cuánto lleva cobrando su pensión de vida? 40 años, ¿vale? ¿Sabe usted cuánto tiempo le hizo falta a su marido para tener su pensión de vida? Tuvo que cotizar a la social 500 días. Es decir, por un año y medio lleva usted de cotización su marido y usted cobrando la pensión 40 años. Señora, usted lleva cobrando una paquita, entre comillas, durante 40 años. ¿Qué hace usted quejándose? Si es que por términos actuariales usted tenía que haber dejado de cobrar hace mucho tiempo y haberse ido a trabajar, señora. ¿No? Entonces, incluso hasta las personas que están en situación de necesidad, pero están cobrando prestaciones contributivas, se quejan de estas. Esto es un mundo de locos, de forma absolutamente de locos, ¿no? De locos e insolidarios. Requisitos de acceso a este tipo de prestación. Evidentemente deben cumplirse no solo en el momento en el que se piden, sino durante todo el tiempo de la prestación. Residencia legal, carencia de recursos, último recurso, demanda de empleo, demostración de vida independiente, unidad de convivencia. Por cierto, con respecto a la residencia legal y en relación con la edad, ya ven ustedes que aquellos, ¿puedo decir tacos? Sí, voy a decir. Aquellos gilipollas que dijeron que esto es una paguita de menas, no puede ser. Menas, por definición, son menores no acompañados. ¿Vale? Y esto es una paga para una prestación para mayores de 23 años o menores de esa edad que estuvieran casados y tuvieran residencia aquí, pero no lo tienen. Es decir, lo que se ha hecho es soltar sobre esta prestación, pues digamos, un halo de bulos, mentiras o incertidumbre para que la población se encontrara inquieta pensando que pueden perder sus derechos, sobre todo con respecto a los inmigrantes. Qué pena de sociedad en la que vivimos, desgraciadamente. Residencia legal y efectiva en España de forma continuada interrumpida en menos durante un año. Es decir, los señores que vienen en patera, como están diciendo por ahí también esos mismos señores que estaban diciendo anteriormente, es que están fletando pateras para venir a cobrar la prestación de este tipo. Vale, pues no, pues aunque vengan, no, porque es que ni siquiera tienen residencia legal. La residencia legal es cuando se cumplan determinadas cuestiones, simplemente están aquí. No se exige esto de los 12 años, de los 12 meses, evidentemente, de los menores incorporados a unidad económica de convivencia. Mire usted, acabo de dar a luz a mi hijo, ¿vale? O acabo de adoptar a un niño, ¿vale? Entonces, eso no me... Vamos a ver, la norma habla de adopción o acogimiento. Vamos a hablar en plata. Esto es un solemne brindis al sol, por no decir una idiotez enorme. ¿Por qué? Porque no va a haber un juez que dé en adopción un hijo a una familia que no tenga ingresos. ¿Por qué no? No nos engañemos, ¿vale? Y 3/4 de lo mismo va a pasar con la Junta de Andalucía con el tema de acogimiento. O sea que aquí van a ser nada más que por nacimiento, pero bueno, vamos dejando a las víctimas de trata de seres humanos y a las víctimas de violencia de género, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Es posible tener la prestación? Esto es parecido a la no contributiva de jubilación e invalidez. Puede ir al extranjero incluso hasta 90 días o se puede superar por cuestiones de enfermedad debidamente justificadas, ¿no? Las estancias en el extranjero, si salgo, lo tengo que comunicar. Como no comunique, se puede producir la extinción de la prestación, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero la pregunta es que hago cuando dice la norma, porque esto está copiado de las pensiones no contributivas. Cuando la ausencia está prometida por causa de enfermedad debidamente justificada, puede estar más de 90 días naturales en el extranjero. Vamos a ver, ¿una persona con 461 euros se puede ir 4 meses al extranjero? ¿Me lo explican? ¿Dónde? Salvo que vaya a un país de una renta inferior, ¿no? Pero para recibir asistencia sanitaria, además, ¿no? Con lo cual dice, esta gente hay que replantearse mejor.
Carencia de recursos. Aquí esto es el núcleo gordiano de la prestación, ¿no? ¿Por qué? Porque respecto a las pensiones no contributivas, que solamente exigen carencia de renta, estas exigen, además de carencia de renta, la demostración de que no se tiene un patrimonio determinado. O sea, mezclan renta por un lado y patrimonio por otro. Es decir, hace falta que se demuestre la pobreza real. ¿Cuándo se entiende que se carece de renta? Pues se toma para esa carencia de renta tanto la capacidad económica del solicitante individual o la del conjunto de la unidad de convivencia. Y esa vulnerabilidad va a existir cuando el conjunto de rentas del año anterior, es decir, estamos en el 2020 y en el 2019, en promedio mensual, sean inferiores al menos en 10 euros mensuales a la cuantía de la renta garantizada. ¿Vale? Es decir, mis rentas tienen que ser inferiores a la cuantía de la prestación en menos de 120 euros al año. 120 porque son 10 euros mensuales. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si no, pues no tendré derecho a esa prestación. ¿Qué son rentas computables? Volvemos a decir, al ejercicio anterior a la solicitud. Pero miren ustedes, recuerden una cosa, se va a desarrollar reglamentariamente en su momento, ¿no? Es posible que en supuestos excepcionales se utilicen el mismo ejercicio, no el del año anterior. De hecho, la disposición transitoria de esta norma para este año, por el tema del COVID y tal, que va a haber, digamos, un fuerte crisis económica que se prevé y tal, permite que se tenga en cuenta nada más que la renta del año 2020, pero siempre y cuando se tenga en referencia con respecto al límite de patrimonio y de renta del año anterior en un 50%. Es decir, fórmula para evitar que la gente caiga en situación de pobreza. ¿Vale? Bien, ¿cuáles son las rentas que se tienen en cuenta? La renta de trabajo y las pensiones por su valor íntegro. Las pensiones no lo dice de forma clara, pero yo entiendo que debe ser así, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por su rendimiento neto, es decir, ingresos menos gastos, por decirlo a un grosso modo, pues las rentas procedentes de actividades económicas, las ganancias patrimoniales, por ejemplo, la venta de un piso, ¿no? O la renta de regímenes especiales, patrimonio yacente o herencia yacente o comunidades de bienes o alguno de esos. Las rentas de arrendamiento de inmuebles, lo mismo, ingresos menos gastos, ¿de acuerdo? También se tienen en cuenta así como rentas computables. ¿Qué no son rentas computables? Pues miren, de todas las prestaciones de asistencia social que dan las comunidades autónomas, salarios sociales, renta mínima de inserción o ayuda análogo concedida por las comunidades autónomas. Esto es lo que les vuelvo a decir anteriormente. Esperemos que las comunidades autónomas no retiren los fondos y sigan ejerciendo sus competencias sociales. Las prestaciones o ayudas públicas de carácter finalista, por ejemplo, ayudas por vivienda, ayuda o beca al estudio, ayuda de emergencia y tal, eso no se tiene en cuenta. Renta exenta a la que se refiere, algunas, ¿vale? No todas. La que se refiere al artículo 7 de IRPF, por ejemplo, ayudas a las que se daban a las personas con SIDA, pensiones de republicanos, indemnizaciones por accidentes de tráfico, había un montón de ellas, ¿vale? ¿De acuerdo? Las prestaciones que se daban a las personas, creo recordar que habían sufrido una hepatitis de tipo esta que tuvo tanta consecuencia y tal, ¿vale? ¿De acuerdo? Y cuidado, y esto es fundamental, no se tienen en cuenta como renta, aunque hay que desarrollar reglamentariamente, las rentas del trabajo de la actividad económica por cuenta propia. ¿Qué se trata? Se trata de que el ingreso mínimo vital no desincentive a ir a trabajar. Es decir, si tú encuentras un trabajo a tiempo parcial cuyas rentas, la idea, sean inferiores al ingreso mínimo vital, tú vas a poder compatibilizar uno con otro. Y de hecho, más aún, si el Servicio Andaluz de Empleo o vamos a suponer que las entidades del tercer sector que colaboran en la orientación laboral y búsqueda de empleo te consiguen a ese beneficiario de una IMV un empleo a tiempo parcial compatible y tal, como esa persona diga que no, todavía falta desarrollo reglamentario, pero lo más seguro es que ocurra como con las prestaciones por desempleo, los subsidios por desempleo, la pierdas, ¿vale? Falta el desarrollo reglamentario porque todavía no se ha hecho, ¿no? Y con respecto a la renta de que forman parte de los miembros de la unidad de convivencia, pues el conjunto de lo que se llama la base imponible general, ¿vale? ¿De acuerdo? Conjunto de rendimiento e ingreso de todo, menos el importe del RPF de vengado y las cotizaciones sociales, ¿vale? ¿De acuerdo?
Patrimonio, ¿qué se entiende por patrimonio? ¿Vale? Carencia, ¿cuáles son los límites patrimoniales? Esto es lo más exigente del mundo. Se exige que los beneficiarios no tengan un patrimonio valorado en un importe igual o superior a 3 veces la cuantía correspondiente a la renta garantizada. Esto es, para 2020, 16.614. Antes he puesto un ejemplo, estaba hablando con un compañero asistente, Adrián. Mire, tan fácil como que usted tenga un garaje que no esté vinculado a su vivienda y nada más que con el valor de referencia, valor catastral, que en el garaje ponga que vale 18.000 euros, esto ya no tiene derecho a esa prestación. La idea es que tú tienes un garaje que no está vinculado a tu vivienda, porque si estuviera vinculado a tu vivienda todavía vale, pero no está vinculado a tu vivienda, véndelo o alquílalo y cuando tú ya hayas gastado ese dinero, ahora me pides la prestación. Es duro, ¿eh? Es un tema bastante duro. Cualquier familia que tenga una segunda vivienda, olvídense, ¿vale? Eh, eh, y luego meteremos alguna cosa más. En caso de unidades económicas de convivencia, es esa misma cuantía base a la cual se le aplica un coeficiente que depende del número de convivientes. Por 2, el 40% adicional, por 3, el 80% adicional, por 4, el 120% adicional y por 5 más, pues el 160% adicional, ¿vale? ¿De acuerdo? Y además una cuestión adicional, a ver, probablemente ustedes han visto ya algunos formularios. Una de las cosas que se pregunta es si en la unidad económica de convivencia hay alguien que sea administrador de derecho en una sociedad mercantil. O sea, el administrador único o único mancomunado o consejero delegado. En ese caso, no hay derecho a la prestación. Pura y dura. No hay derecho a la prestación. Una de las cosas por qué se pensó esto, mira, saben ustedes que muchos en ámbitos, digamos, muy degradados de la población, los traficantes de drogas y para blanquear dinero lo que hacen es crear sociedades donde ponen hombres de paja, que son personas que apenas saben leer y escribir, no tienen apenas patrimonio, lo ponen como administradores de derecho y tal, y a partir de ahí, pues ellos blanquean dinero porque esas rentas aparecen a esas personas. Pues bien, esta persona, si algún día deciden pedir la prestación, pues va a saltar para Hacienda, digamos, una investigación que va a suponer, pues, aflorar dinero negro, lo cual me parece, pues, la verdad es que una idea interesante. ¿Cuál es el patrimonio computable? Pues la suma de los activos no societarios más el patrimonio neto. Activos no societarios, inmuebles, excluido la vivienda habitual, las cuentas bancarias y depósitos de activos financieros, valores, seguros, renta y tal, por valor al 31 de diciembre del año anterior, y participaciones en planes y fondos de pensiones y sistemas alternativos por valor al 31 de diciembre. Y el patrimonio societario neto, el valor de las participaciones en el patrimonio de sociedades, ¿vale? De las que participe cualquier miembro de la unidad económica de convivencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Interesante. Incompatibilidad con la asignación por hijo a cargo o por hijo menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%. Nos estamos refiriendo, como dije anteriormente, a esa prestación de esos 341 euros anuales que se paga por tener un hijo a cargo, realmente que se pagan a personas, a familias que tienen unos ingresos bajísimos, unos 12.000 euros al año para los tres beneficiarios, ¿no? Es decir, de hecho, estos van a ser, digamos, recuerden ustedes que los primeros 75.000, ¿no? Van a salir de aquí. ¿Por qué? Porque estas prestaciones familiares por hijo a cargo de 341 euros anuales se van a convertir, lo más seguro, en ingresos mínimos vital por unidad económica de convivencia, que normalmente serán pues de unos 600 y pico, 700 y pico euros al mes, con lo cual la mejora es muy, muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que es, aquí el INS lo que pasa te va a dar un derecho a opción y al final de diciembre pues podrás optar por uno o por otro, pero esa prestación de hecho ya deja de aparecer en nuestro sistema de seguridad social. Otro requisito más, que sea el último recurso, es decir, si tú tienes derecho a cualquier tipo de prestación del sistema de seguridad social o prestación pública que no sea asistencia social de las comunidades autónomas, tú lo tienes que pedir antes. Si no lo has pedido, no te lo voy a dar, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es bueno, ¿por qué? Porque eso me va a indicar que si a lo mejor yo no he pedido, el Estado tiene que actuar de oficio por mí y pedírmela, ¿no? Pero bueno, eso está todo hay mucho por decir y por ver en el futuro sobre esta cuestión. El otro requisito es demanda de empleo.
si no se está trabajando y si son mayores de edad o menores emancipados, tienen que figurar como demandantes de empleo. Como dejes de figurar como demandante de empleo, se puede producir la pérdida o la extinción de la prestación. Con lo cual, para que vea que esto no es para que la gente se haga vaga, como se dice por ahí, es que le vamos a dar los vagos. No, no. De hecho, va a haber campañas de forma prioritaria, porque yo ya he hablado con el Ministerio, campañas de forma prioritaria para buscar empleo para estas personas, para incluirlas socialmente. ¿Vale? Demostración de la vida independiente o de la unidad de convivencia. Recuerden, para personas que vivan solas hay que demostrar 3 años de no estar integrado en una unidad económica de convivencia, mayores de 23 años y tal, que hubieran vivido de forma independiente 3 años, ¿vale? Ya lo dijimos, y al menos uno cotizado a la seguridad social. Y no se exige eso para las víctimas de violencia de género ni para los trámites de separación. Para una unidad económica de convivencia se siguen haber estado viviendo de forma conjunta durante 12 meses. La acción protectora, ¿cuál es la cuantía? La cuantía es una prestación económica mensual que se halla estableciendo la cuantía de renta garantizada menos el conjunto de la renta de ingresos que tiene la familia, siempre y cuando sea igual a 10 euros mensuales de prestación. Igual o superior, ¿de acuerdo? ¿Y cuantía de la renta garantizada? ¿Cuál es? Cuando el sujeto vive solo, ¿vale? Es la misma que la pensión no contributiva, pero solamente pero dividido entre 12. ¿Por qué? Porque no tiene paga extraordinaria. Es decir, los 5.538 euros con 40 al año se dividen entre 12, salen 461,53 euros al mes. Cuando la unidad económica de convivencia, cuando hay una unidad económica de convivencia, esa cuantía de 461 euros mensuales se incrementa en un 30% por cada miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo de 220, es decir, con 5 más miembros, lo que supone en el máximo 1.015 euros con 37 al mes, ¿vale? En cualquier caso, si hay una situación de monoparentalidad, se protege, sobre todo a los menores, porque la cuantía mensual se incrementa en un 22%. ¿vale? Por ejemplo, una madre con un hijo sería 731 euros mensuales, ¿vale? En vez de los 600 o los 500 y pico euros que le correspondería por una madre con hijo. Además, tienen derecho a prestación farmacéutica gratuita en las aportaciones del régimen ambulatorio, ¿vale? Es como si fuera algo mejor que un jubilado, incluso por algunas cuestiones. ¿no? Gastos de alquiler de vivienda para evitar el homeless, se determinará que se podrán incrementar estas prestaciones hasta un máximo del 10% cuando se acredite gasto de vivienda habitual, pero todavía no está desarrollado. Y para el año 2020, en la exención del pago de servicios académicos universitarios, pero solamente para el año o el curso 2020-2021. ¿Cuándo nace? A partir del día primero del mes siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud. ¿vale? Y el pago será mensual. Ojo, en el periodo que nos encontramos especial, nos encontramos que si cumplimos los requisitos ahora, lo podemos pedir en un plazo de 90 días y la fecha de efecto será de 1 de junio. ¿eh? Pero es un periodo transitorio excepcional. La regla general es que si yo la pido el día 3 de agosto, la fecha de efecto, si cumple los requisitos, será el 1 de septiembre. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Cuánto dura? Pues como he dicho anteriormente, es una prestación de carácter indefinido mientras que subsistan los motivos y se cumplan los requisitos. En cualquier caso, todas las personas tienen una obligación de en 30 días naturales comunicar cualquier circunstancia que pueda afectar el cumplimiento de requisitos, las obligaciones, las cuantías y tal. Y eso es fundamental porque como no lo haga, son sanciones muy graves. Pueden ser graves o muy graves. ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Que se han producido modificación, los efectos serán del día 1 del mes siguiente. Y va a pasar con las pensiones no contributivas. Ustedes cada año van a tener que justificar los ingresos del año anterior. Y eso lo van a hacer a fecha 31 de diciembre, para que tenga efecto de 1 de enero. Lo que ocurre es que yo creo que ahora es como las prestaciones no contributivas. Ustedes tienen para justificarlo hasta el día último día de marzo de cada año, creo, por no estar desarrollado. Las prestaciones, en caso de que haya una suspensión o una extinción, evidentemente se interrumpirá el pago. A partir del primer día en el que se produzca la causa de suspensión,
Si la suspensión se mantiene un año, se convierte en extinción. Y una vez que desaparezca la causa de suspensión, pues se reanudará otra vez el derecho. ¿Cuáles son las causas de suspensión? Pues la pérdida temporal de los requisitos, el incumplimiento temporal de las obligaciones asumidas, por ejemplo, la falta de demanda de empleo, una suspensión cautelar cuando el INS, que es la entidad gestora, la que establezca en Navarra y País Vasco, que tienen una entidad distinta por el tema de los impuestos, observe que hay indicios de incumplimiento, o en el caso de traslado al extranjero, ¿vale? En el caso de traslado al extranjero, bueno, en esos casos directamente, ¿vale? ¿De acuerdo? O incumplimiento de condiciones asociadas a la compatibilidad entre el trabajo o actividad profesional con respecto a la IMV. Y distinción, fallecimiento. Lo que pasa es que, aunque haya fallecimiento, si en una unidad económica de convivencia, otro miembro puede ser titular, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que se recalculan las prestaciones. La pérdida definitiva de los requisitos, una resolución sancionadora, la salida del territorio nacional por periodo superior a 90 días, la renuncia del derecho. Es curioso que se permita el renuncia del derecho en esta prestación. Es una excepción. El artículo 3 de la Ley General Social impide la renuncia, pero solamente para desempleo y para esta prestación se permite la renuncia. La suspensión de un año e incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas, ¿no? Hay una serie de obligaciones, voy a terminando para dejar tiempo para el debate, obligaciones comunes a los titulares y a los miembros de la unidad económica de convivencia. Sobre todo son obligaciones que se refieren a comunicar cualquier dato que pueda modificar, suspender o extinguir la prestación. Fundamental. El Estado tiene que conocer si realmente esa persona sigue cumpliendo o no. Tienen que presentar anualmente el impuesto, la declaración de IRPF. Eso va a ser una obligación. Como no presente el IRPF, no vas a poder recibirla. Tienes que figurar inscrito como dependiente de empleo, tienes que cumplir los requisitos de compatibilidad y tienes que participar en las estrategias de inclusión. Lo dije anteriormente. Si a ti el Servicio de Andaluz de Empleo, cuando llega su momento, dice, tiene que hacer usted esto para incorporarse, por ejemplo, un curso de formación o lo que sea, y usted no lo hace, usted va a haber incumplido sus obligaciones, con lo cual va a poder ver suspendida o extinguida su prestación. ¿Vale? Hay que devolver las prestaciones indebidamente percibidas y hay que comunicar las salidas previas al extranjero. Cuidado con el tema del territorio Schengen. Os lo digo porque lo que ocurre en las prestaciones por desempleo, los subsidios por desempleo. El Servicio Público de Empleo Estatal le pide anualmente a las compañías aéreas un listado de viajeros por número de DNI. Con lo cual, si cualquier persona aparece en un viaje de ida y vuelta que no sea superior a 15 días, que sea superior a 15 días, automáticamente te van a sancionar. Y aquí, si no lo has comunicado, con más motivo todavía. De hecho, en las infracciones va a ser para los beneficiarios como para los miembros de la unidad de convivencia, además de las personas que hubieran cooperado en la comisión de la infracción. Por ejemplo, yo estoy trabajando para alguien que no me ha dado de alta en Seguridad Social. En el caso de concurrencia, evidentemente, va a haber un régimen de responsabilidad solidaria en el reintegro de prestaciones. Las infracciones, como en el ámbito social, leves, grave y muy grave, y la mayor parte de los casos son la misma situación, lo que pasa es que dependiendo del daño que se haya producido, pueden ser leve, grave y muy grave. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y si se produce una repetición, pues si son 3 leves, una grave, y si son 3 graves, una muy grave. ¿Vale? ¿De acuerdo? Infracción leve solamente una. No comunicar o no presentar la documentación e información necesaria o garantizar el sitio de la recepción de notificaciones. Es grave si se deriva una percepción indebida inferior al 50% y muy grave si es superior al 50%. Y las infracciones graves y muy graves son varias. Todas están relacionadas, ¿vale? Comunicar los cambios, comunicar desplazamiento al extranjero, no participar en estrategias de inclusión, incumplimiento de condiciones de compatibilidad y tal. De hecho, solamente hay una falta genuina muy grave, que da también lugar a la extinción. Actuar fraudulentamente para obtener la prestación, ¿vale? El fraude es lo más duro. ¿Por qué? Porque si veis, las sanciones leves se sancionan con apercibimiento. Las graves y muy graves con extinción cuando hay fraude, falseamiento, ocultación o cualquier tipo de fraude. Eso supone la extinción. De hecho,
la extinción o la suspensión, dependiendo de hecho, si se producen, si se entiende como grave, hay que devolver 3 mensualidades. Y si son muy graves, hay que devolver 6 mensualidades. Y si además cometiste una infracción grave y en un periodo de 5 años has cometido una muy grave, no vas a poder pedir la prestación durante 5 años. Estamos hablando de sanciones bastante fuertes. Las otras sanciones pueden ser la pérdida temporal de la prestación, si son leves 3 meses, si son graves 3 meses, si son muy graves 6 meses. Y por supuesto hay que reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas, ¿vale? Si son por revisión de actos administrativos, hay que demandarlo ante el juez de lo social. Si son por errores materiales de cálculo aritmético o por emisiones inexactitudes de declaraciones de los beneficiarios, directamente el INS puede solicitarla de forma directa. Y por último, para no ser muy pesado, tramitación. Se inicia previa solicitud de la persona interesada en un modelo que se va a hacer que ya está publicado en la red. De hecho, empezaron a pedirse a partir del lunes y tal. Y se prevé que se puede hacer con medio telemático o electrónico, digamos, con firma digital. Lo que ocurre es que muchas personas que carecen de recursos no van a tener esta situación, no van a tener estas posibilidades, con lo cual muchos ayuntamientos, los servicios sociales de las administraciones públicas y la entidad de tercer sector van a tener que realizar esta situación. Si no tienes los datos, en principio puedes presentar una declaración responsable en la cual te obligas a presentar los datos durante el periodo en el que se tramita el expediente. Y otra también para acreditar el valor del patrimonio y rentas e ingresos si no tienes la declaración de la renta hecha de patrimonio del año anterior. ¿Cómo se tramita? Pues se tramita por la entidad gestora, el INS o la comunidad autónoma Navarra o del País Vasco, por la entidad que corresponda, que tienen que comprobar los requisitos. Y hay un cruce de datos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con el padrón municipal, ahí va a haber un cruce de datos importante para todo esto, ¿vale? Se resuelve en un periodo de 3 meses como máximo, y si pasan 3 meses el silencio es negativo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si yo presenté una declaración responsable indicando que entregaría los documentos lo antes posible y no he resuelto, el INS me los da otra vez, me da un plazo de 3 meses. Si no, en 3 meses lo que se hace es caduca el expediente y habrá que abrir uno nuevo. Durante todo el periodo va a haber un control importante por parte de la gestora. La gestora va a ser el INS, ¿vale? Salvo el territorio forales, como acabo de decir. Lo que pasa es que va a ocurrir una situación de colaboración en la gestión cuando se suscriba un convenio con las comunidades autónomas y con las entidades locales que podrán iniciar los expedientes administrativos, ¿vale? Y ahí también va a haber una situación de cooperación con las entidades del sector, del tercer sector, de acción social, sobre todo yo creo que en temas de orientación, inserción laboral y profesional, que es donde van a poder ahí, digamos, participar de forma clara estas entidades, ¿no? En el Consejo Consultivo también van a estar las entidades del tercer sector. Se impulsa la tarjeta social digital, que es un gran hermano. Antes se llamaba Universal, se creó en el año 2018, ahora se va a social digital. De hecho, una parlamentaria del Partido Popular, la señora Cuca Gamarra, empezó a decir, es que lo que hay que crear es una tarjeta social para que se sepa. Tal. Y usted, señora, esto estaba creado en el año 2018, 2 años, lleva usted 2 años de retraso. ¿Vale? Esto ya está creado. Lo único que hace falta es terminar de implementarlo. ¿Vale? ¿Para qué? Para que en un mismo documento se sepa cualquier prestación social pública de contenido económico, subvención, ayudas y tal, que conceda cualquier entidad pública privada para saber el nivel real de riqueza. Y es una prestación que va a estar valorada por el AIREF. Y por último, la concesión de oficio. Se va a producir esas 75.000 que hablamos anteriormente para los beneficiarios de asociaciones por hijo a cargo o menores, sanos o con discapacidad inferior al 33%, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. En el caso claro va a ser que la unidad de convivencia sea limpia, padres e hijos, más nadie, ¿vale? Que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, es decir, sean por conforme a los requisitos, y que la cuantía que se conceda de IMV sea, digamos,
igual o superior que la que venían recibiendo. Si no, evidentemente se dejará un derecho de opción. Estos son los 76.000 expedientes que afectan a esas 255.000 personas de las que habla el Gobierno y que se va a hacer de forma automática por parte del INSS. Pero también se prevé por la norma, la disposición transitoria, creo que es la cuarta, no me hagan ustedes mucho caso, que el INSS hasta el 31 de diciembre del año 2020 podrá reconocer como beneficiarios a aquellas personas de renta de inserción o rentas básicas establecidas por las comunidades autónomas. Pero son las comunidades autónomas las que tienen que comunicar cuáles son las personas que podrían acreditar estos requisitos. Es decir, la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería correspondiente de Políticas de Igualdad o como se llame, porque cambian cada dos por tres, Política de Igualdad y Familia, me parece que llama, o lo que sea, tendrá que comunicar al Instituto Nacional de Desarrollo Social, mire usted, Antoñito, Juanito, todos estos de mi comunidad autónoma están cobrando las rentas mínimas y creemos que cumplen los requisitos para poder obtener esta prestación. ¿Vale? Y conforme a eso, pues el INSS comunicará a la comunidad autónoma que ha hecho sus deberes y lo ha hecho así. Ahí no tiene ni siquiera que el beneficiario que pedir la prestación, es de oficio. Lo que me gustaría ver es cómo van a funcionar las comunidades autónomas a esto, porque exactamente, saben ustedes, ahí hay un tema curioso. ¿Por qué? Porque se entiende que por los partidos conservadores, que esto es una paguita, digamos, para comprar votos. Pero no es así. Entonces, el tema es que las comunidades autónomas conservadoras quieren la gestión de esta prestación. ¿Por qué? Para que se vea que quien está dando la prestación no es el gobierno central, sino es la propia comunidad autónoma, igual que pasa con las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez, ¿no? Entonces, ahí va a haber un juego político relativamente interesante que yo creo que va a terminar con que las comunidades autónomas gestionen estas prestaciones. Recuerden ustedes que las prestaciones familiares por hijo a cargo no contributivas no las gestionan las comunidades autónomas, las gestiona el Instituto Nacional de Seguridad Social. Es posible que se lo quede el INSS durante algún tiempo. No sé qué ocurrirá, ¿vale? Pero en principio eso es lo que tenía previsto contaros para esta charla, este taller y tal. Siento haber sido tan denso y tal. Espero haber cubierto vuestras necesidades y ahora ya quedo abierto a que me hagáis las preguntas correspondientes. Yo creo que me parece que a través directamente de eh, de Fabián, que haga de moderador o algo así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Pues Gracias si a te ti. parece, empezamos respondiendo las que nos planteaban por el chat y si nos sobra un poquito de tiempo, pues damos paso a alguna persona si quiere plantearnos algo directamente. Es que no veo el chat. Vale. Pues mira, nos planteaban por aquí una de las primeras que nos llegaban. No soy pareja, de hecho, he visto que hay que poner un certificado. ¿Valdría una declaración jurada de pareja? Vivimos juntos en nuestra hija menor de edad. También yo no eché... perdón, que se me ha ido. Vale, mira, para pareja de hecho, voy más rápido, Fabián. Venga, perfecto. Para pareja de hecho, hace falta que esté inscrita durante 2 años. Si no está inscrita, ya no vale. Y segundo, hace falta que, además de estar inscrito de 2 años, puedas demostrar por cualquier medio admitido en derecho, un contrato de alquiler, lo que sea, que llevas conviviendo con tu pareja al menos 5 años. ¿Vale? Si no cumple esos 2 requisitos, no eres pareja de hecho a efectos de esta prestación. Perfecto. No sé si a esta persona con esto le queda claro porque planteaba aquí algunas cosas más, como que también está cobrando la prestación de los hijos a cargo y que si eso tenía que reflejarlo en la solicitud. Realmente lo que te van a pedir todos los ingresos que está cobrando. En la misma solicitud van a decir, ¿qué está cobrando usted? ¿Qué está cobrando? Deja de cobrar. Y tú ahí lo tienes que poner todo. Como mientas en la declaración de ingresos, básicamente lo voy a decir en castellano castizo. La has cagado. ¿Por qué? Porque van a ir por ti. No te van a conceder la prestación y si te la conceden y luego descubren de que has mentido, te la van a quitar. Porque entienden como fraudulenta. O sea que mucho cuidado a la hora de rellenar el documento de solicitud, si no lo hacen de oficio, con poner la verdad. Y si no sabéis, poner que no se desconoce, ¿vale? Para evitar que no esté intentando... De hecho, tenéis que firmar para permitir que la Agencia Estatal de Administración Tributaria pueda integrar todos los datos. Si no firmáis el permiso ese, no se va a mover el expediente.
Perfecto. Otra de las dudas nos preguntan con respecto a la unidad de convivencia. Un usuario que vive con dos compañeros de piso con los que no tiene ningún grado de afinidad. Conviven los tres por necesidad económica. ¿Será una unidad de convivencia porque viven juntos? Y si tendrían que incluir a los dos compañeros del piso en la solicitud, aunque no haya grado de consanguinidad. Sí, pero en principio son solamente 2 personas, no permiten 3, ¿vale? ¿De acuerdo? El tema es que, pero los 3 no pueden recibirlo, nada más que pueden recibirlo 2, que es como máximo. Y por supuesto tienes que contar quiénes son los que conviven, ¿de acuerdo? En este caso tendría que mencionar a los tres, entendemos. Sí, sí, sí. Lo que me da la sensación es que uno de ellos se va a quedar sin prestación. Vale, perfecto. Luego por aquí nos preguntan también el tema de la carencia de renta, que no le había quedado muy claro, lo de los 10 euros mensuales. Perdón, una cosilla con respecto a esto. Perdona, Fabián, Sí, sí. Fabián. Una cosilla. Con respecto a esto, lo de la unidad económica de convivencia de convivientes no está desarrollado reglamentariamente, ¿eh? Cuidado, que hace falta el desarrollo. Hasta que no esté desarrollado, me parece que por mucho que lo pida, no se lo van a dar. Hace falta un Real Decreto de desarrollo. ¿Vale? Disculpa, Fabián. Nada, no te preocupes. Era importante, No, era sí, muy importante. se agradece la aclaración, se agradece. Vale, la siguiente que planteaba era el tema de la carencia de renta, que nos decían por aquí que no había quedado muy claro el tema de los 10 euros mensuales que estabas planteando. Sí. Vamos a ver. Imagínate que vivo solo, ¿vale? Si vivo solo, tengo que tener unos ingresos inferiores, vamos a ver, a 5.538 euros, que es la cuantía absoluta de la pensión no contributiva, ¿vale? El límite, vale. Pero en cómputo mensual, como mínimo, tiene que ser al menos 10 euros. Eso significa, si yo tengo un ingresos de 5.500 euros y el límite son 5.538, no tengo derecho a pensión. ¿Por qué? Porque como son 38 euros en cómputo anual, cuando lo divido, me sale 2 euros mensuales. Y como mínimo tiene que ser la pensión 10. ¿Vale? Con lo cual, pues no habría derecho a esa prestación. Pongo el caso ese más sencillo porque es solamente una persona. Con más personas, pues se hace con respecto al umbral de pobreza de cada una de esas personas. De cada unidad de convivencia, quiero decir. Perdón. Perfecto. Otra de las cuestiones que nos plantean, ¿por patrimonio se entiende también un vehículo? ¿Por patrimonio se entiende también un vehículo? Pues no tengo ni idea. En principio habla de bienes inmuebles y valores y tal, pero de vehículos no habla. Yo creo recordar que en la norma no habla de vehículos. Habla de bienes inmuebles, nada más, inmuebles y valores. Y acciones y planes de pensiones y tal, pero vehículos no viene en sí, a menos que yo sepa, que yo recuerde. Vale, perfecto. Liliana de Impavi, nuestra compañera, nos pregunta, ¿qué pasa si la persona no está empadronada en el lugar de residencia? Pues que lo ha hecho muy mal. Como el padrón se va a tener en cuenta, si una unidad de convivencia de los 12 meses anteriores, si no estaba empadronada, tenía que estar empadronada, no se puede tener en cuenta en esa unidad de convivencia. Es decir, si yo vivo en la calle San Pedro, realmente, y estoy empadronado en la calle San Juan, ¿vale? Pues resulta que yo solamente lo puedo pedir para la calle San Juan, pero no para la calle San Pedro, que es donde vivo realmente. Lo tenía que haber hecho. Yo tenía que haber cumplido con mis obligaciones de padrón, tal y como indican las normas municipales. Si no lo he hecho, pues mire usted, la ignorancia de las leyes no excluye de su cumplimiento. ¿Vale? Vale, otra de las cuestiones que nos plantean, en el caso de familias monoparentales solo dan opción a si son menores, es decir, si tienen hijos menores a cargo. En el caso de hijos mayores de edad, ¿serían familias monoparentales también? Sí, sí, también, por supuesto. Vale. Cuando habla de familias monoparentales no hace referencia a la edad. Creo recordar. A lo mejor me equivoco, pero creo recordar que no hace referencia a la edad. Vale, luego nos dicen también que si una manutención contaría como ingresos anuales. Sí, sí, porque viene en IRPF. Vale, luego aquí nos pregunta que si el alquiler es en negro, es decir, que si no está declarado, si se podría meter también como ingreso. ¿Por parte de quién? La pregunta es, ¿por parte de quién? ¿Por parte del dueño de la vivienda que la quiere pedir y tiene una más en B?
no lo especifica por aquí la persona que le ha preguntado. Pero Vamos a bueno, ver, si yo estoy viviendo en una casa de alquiler y estoy pagando en negro, luego cuando se produzca el incremento del 10% por alquiler de vivienda, no puedo justificarlo porque estoy pagando en negro y no tengo el contrato que aparezca lo que estoy pagando. Si yo soy el que tiene una vivienda adicional y la estoy cobrando en negro, probablemente no tenga derecho a la prestación, porque aunque por rentas aparezcan cero y se marcará el 2% del valor catastral o el 1,1% del valor catastral, por la parte de patrimonio, como se toma la referencia catastral, esa vivienda va a valer más de 16.000 euros al año, lo más seguro, con lo cual no habrá derecho a prestación por parte patrimonial. vale. Nos pregunta por aquí una pregunta muy interesante relacionada con el tercer sector. Aquellas personas que convivan en recursos de acogida, pues, ¿cómo podrían solicitar esta prestación? Vamos a ver, si están en acogida, solamente la pueden solicitar las víctimas de violencia, ¿vale? ¿O te refieres a menores acogidos? No lo entiendo. Espere, ¿a qué se refiere? ¿A personas que están compartiendo pisos porque se han largado de su casa por motivo Sí, de sí, tipo de porque estén en violencia? algún recurso, bien porque estén en algún piso de lo de ¿Algún programa gestión. especial? Exacto. De eso solamente la norma lo ha previsto de forma clara. Vale, mayores de edad en centros de acogida. ¿Tiene residencia legal en España? ¿Son mayores de 23 años? Eso es lo que. Ese detalle no lo tenemos, pero. No, Algunos de ellos no sí. lo detalla. ¿El centro de acogida qué le cubre? ¿Le cubre la comida, la vivienda y tal? No, no lo sabemos, no lo sabemos, por No, eso te es que digo. es alta yo, sí, lo cubre todo. Pues no, no tienen derecho a nada. Solamente le cubren a Isabel Ah, la está de por aquí, vale. acogida cuando se trata de mujeres víctimas de violencia. En ningún caso más. Por lo menos de forma expresa en la ley. A lo mejor en el reglamento se abre, ¿eh? Pero de forma expresa en la ley solamente coge el caso de mujeres víctimas. Solamente. Perfecto. Alguien me ha preguntado, he visto por ahí el globo que ha saltado, que si a todos los beneficiarios de prestaciones familiares por hijo a cargo se va a pedir de oficio. En principio sí, lo que pasa es que las máquinas lo van a hacer con un programa especial, que probablemente la máquina se salte alguno. Mi recomendación es que, independientemente de que el INS lo vaya a gestionar de oficio, yo sí creo que puedo tener, si yo obtengo una prestación familiar por hijo a cargo menor de 18 años, sano o con discapacidad inferior al 33%, pedirla yo, ¿vale? Por si acaso, ¿vale? Así evitar que haya problemas. Perfecto. Más Luego cosas, Javi. nos preguntan por aquí también que cómo podemos saber, en el caso de las personas que atienden a usuarios y usuarias, que en qué caso la tienen tramitada. Uy, eso es casi imposible de saber. La única fórmula es dirigiendo un escrito al Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando se trata de una persona que es beneficiaria de prestación por hijo a cargo o cuando o a la Junta de Andalucía cuando sean beneficiarios de un salario social o como se llame o renta mínima de inserción o como se llame en la Junta de Andalucía, ¿vale? Pidiéndole a la Junta de Andalucía, oiga, ministro, yo soy beneficiario de esta renta. ¿Usted le ha comunicado al INS que yo puedo ser beneficiario de esta prestación? Y si no me contesta o lo que sea, ya la pediría yo. ¿Vale? ¿De acuerdo? La única fórmula que podemos saber es pidiéndolo la persona concreta, pidiendo que se le explique si su expediente está abierto o no. Porque nosotros, como gestores o ayudas a gestores que podamos hacer en el futuro, que no sabemos si podremos o no, pero solamente podremos conocer una parte, salvo que se establezca un programa de cruce de datos que nos permita a nosotros como gestores ver todo eso. Pero ahora en este momento no, lo garantizo. Vale. Vanessa, nuestra compañera, nos pregunta, ¿qué pasa con las personas que no consiguen un contrato de trabajo y no son independientes económicamente, estando en situación vulnerable durante varios años? En referencia al ejemplo del niño de papá que comentaba Juan Carlos. Se me ha ido, ¿me lo puedes repetir? Es que me ha saltado el globo y se me han ido los ojos a leer lo del globo. Perdona. Nada, te repito. Nada, que nos comentaba nuestra compañera Vanessa que qué pasa con aquellas personas que no consiguen un contrato de trabajo y no son independientes económicamente, aun habiendo estado en situación vulnerable durante varios años, en relación al ejemplo que ponías con el niño de papá.
que se vaya con su padre y que su padre lo mantenga, que para eso lo ha parido. Su padre y su madre, claro, evidentemente. ¿Vale? Perdona, Juan Carlos, perdona. Sí. No hablo del niño de papá, digo, en referencia al caso que te has puesto del niño de papá, puede ser que haya otras personas Tres cuartos de lo mismo. Tres cuartos de lo mismo. Vanessa, no tres cuartos de lo mismo. Vale. Si tú no me demuestras haber vivido tres años de forma independiente, ni haber cotizado al menos un año en la seguridad social, tú, para el Estado, no eres beneficiario. Se acabó. Punto. La norma está hecha para recortar lo máximo, para cubrir a las personas que se encuentren en extrema situación de necesidad. Y para ahí vamos a podar y vamos a recortar todas las situaciones en las cuales haya posibilidad de fraude. Venga. Vale, lo dice por aquí una... soy madre de 4 hijos, ¿tendría que echar esta prestación yo? Si los niños son menores, evidentemente es una cuestión de derecho civil. No tienen capacidad de obrar, tienen capacidad jurídica, pero no capacidad de obrar. Entonces tiene que ser la madre. Salvo que la madre en cuestión esté cobrando la prestación familiar por hijo a cargo y tal, que en ese caso se lo va a hacer de oficio. Pero yo no me fío del tema de oficio. Si puede la madre, que lo pida. Vale, esta es muy concreta, esta otra pregunta, Juan Carlos. ¿Una persona con discapacidad sin hijos le sirve, puede solicitar esta prestación? ¿Tiene alguna otra prestación? No. Porque si a lo mejor tiene una pensión del sistema de 1.380 euros, que se olvide. No lo especifica. Si ahora no puede escribir por el chat. Si no tiene rentas, por supuesto. Cualquier ciudadano que resida en territorio nacional con los requisitos que he estado comentando a lo largo de mi charla, la puede solicitar. Esté discapacitado o toque la trompeta, me da igual. Pero siempre y cuando no tenga ingresos suficientes en valor patrimonial o en rentas. Vale, luego nos preguntan también, no me queda muy clara esta pregunta, pero nos dice, una consulta que ha llegado a mi despacho, en una unidad de convivencia, uno de ellos lleva menos de un año en España y yo creo que por ahí ya no cumple. Y si vienen de otro alquiler, imagino que en el certificado del empadronamiento lo contempla ya el traslado a otra vivienda. Está claro. No lleva un año en España, no tiene la residencia suficiente. Sí, yo creo que aquí no tiene más vuelta de hoja. Vale, sí, la presentación la enviaremos, que he visto ya por ahí varias Ojo, peticiones. residencia legal, ¿eh? Cuidado, cuando hablando de residencia, hablamos de residencia legal. Porque hay personas que a lo mejor se han tirado en España durante 3 años en limbos administrativos sin tener residencia legal. Y eso no vale, a pesar de estar empadronado. ¿Vale? No es solo el empadronamiento, es tener residencia legal. Y esa se halla no solo conforme a lo que me diga el ayuntamiento, sino también lo que me diga la subdelegación del gobierno. Vale, luego también nos preguntaban que si se van a tramitar de oficio a todas las familias que tengan ya una prestación con hijo a cargo, que esto creo que también lo Ya lo comentaba antes. anteriormente. Exactamente. Y luego ya las últimas son las familias que hayan solicitado la renta mínima de inserción en Andalucía, ¿cómo solicitan esta prestación? Pues con los documentos oportunos y ya está. Yo no me fío mucho de cómo va a actuar la Junta de Andalucía, francamente. Entonces, mi recomendación es que se metan en la web de Seguridad Social, Tu Seguridad Social o seguridad-social.es, y a partir de ahí, si tienen firma digital, que hagan los pasos correspondientes. Yo creo que se puede hacer con firma digital o con no sé cómo se llama, con el código ese, no me acuerdo cómo se llama. Sistema clave, ¿no? Sistema clave, claro. ¿Vale? O el PIN o como se llame. ¿No? ¿De acuerdo? Se puede hacer. Perfecto. También nos preguntan si esto es compatible con el subsidio para mayores de 55 años. En principio va a ser compatible, puede serlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el subsidio por mayores de 20, ay, lo diré Juan Carlos, es más en cómputo anual. Ahora actualmente está en 430, puede ser, 432 más o menos. Y la pensión y la prestación de este tipo en cómputo anual va a superar los 120 euros, con lo cual es posible que se pueda pedir. Pero en principio es lo que te puedo decir. Yo creo que sí, que va a poder ser compatible.
pero ojo, cuidado con las rentas que pueda tener esa persona, ¿eh? Cuidado con las rentas que pueda tener esa persona. Porque yo no me fiaría demasiado de que esas personas no tengan una renta cuando estás cobrando un subsidio por desempleo y has estado a lo largo de tu vida ganando dinero. Porque ten en cuenta que el subsidio por desempleo, aunque se entiende como no contributivo, realmente son contributivos. Pues solamente se concede el subsidio por mayores de 52 años, no 55, ¿eh? Lo de 55 años lo ha dicho la compañera, pero eso se modificó ya hace bastante tiempo, ¿vale? ¿De acuerdo? Para mayores de 52 años, cuando tú hayas cotizado 15 años a la seguridad social y 6 al menos por desempleo. Es decir, esas personas han sido trabajadores a lo largo del tiempo, con lo cual tú ahí, en principio, no creo creo que puedes tener algún patrimonio. Si el subsidio por desempleo son 430 mensuales, probablemente puedas pedirlo, si no tienes renta de otro tipo. Vale, luego nos planteaban por aquí también mayores de 23 años que están en recurso de vivienda, de entidades, es decir, de acogimiento. Lo hemos contado ya. Lo mismo. Lo hemos contado ya, ¿no? Sí, no, pero dice aquí que hablan de población extranjera con residencia. Si en ese caso, esa es la diferencia, que en este caso no hablan de población extranjera, que tenga la residencia en España, que si podrían solicitarla también. Asistenciales, vamos a ver. Están alojados en un sitio donde la comida y la vivienda, que se olviden, fuera. Salvo que sean víctimas de violencia. Ahora, luego cuando se desarrolle reglamentariamente, a lo mejor ponen otra cosa, ¿vale? Y otra duda que nos preguntan por aquí. ¿En qué caso se exige la justificación de 3 años independiente y la de los 12 meses los últimos 3 años? ¿En todos? Vamos a ver. Solamente para mayores de 23 y menores de 65 que vivan solos, ¿vale? Cuando tú vives en una unidad económica de convivencia, lo único que tienes que justificar que toda la familia ha vivido 12 meses juntos. Pero si tienes 23 o más años y menor de 65 años y vives solo, tienes que justificar la independencia de 3 años independiente y haber cotizado un año a la seguridad social, 12 meses realmente, dice la norma. Vale, luego nos preguntan por aquí también que si desde la Seguridad Social se van a atender de forma presencial a todas aquellas personas que no tengan medios para hacerlo de forma telemática. Que si sabemos nosotros también. Tienen que hacerlo, los CAIS tienen la obligación de hacerlo, ¿eh? Otra cosa es que te den cita para dentro de 7 u 8 años. Tal y como están las cosas, no sé cuándo abrirán ni cómo abrirán. Yo sé que el Servicio Público de Empleo Estatal ha abierto ya. Yo creo que el CAIS, los CAIS están abriendo también, pero tienes que pedir la cita y en un CAIS, el CAIS es un centro de atención e información de la seguridad social, ¿vale? En un CAIS, por la zona donde viváis, tenéis uno ahí en Callilera, hay otro en Echevarría del Palo, ahí pedís cita y ahí lo tienen que gestionar, ¿vale? Si no tenéis esa firma digital. Y si no, ley de procedimiento administrativo común. Descargo el formulario, lo relleno, me voy a correo, me lo sellan con sobre abierto y lo envío. Y luego que me piden los datos que me hagan falta, pero ya abierto el procedimiento. ¿Vale? Perfecto. Juan Carlos, una persona extranjera que lleva 5 años viviendo de forma legal en España, pero que además tiene una prestación contributiva de su país de origen. ¿Tendría derecho también a esta prestación? ¿De cuál es la cuantía? Eso ya no nos lo especifican. Pues si la cuantía es superior a las rentas que se exige como complemento mínimo, como umbral de pobreza, no. Que no, pues sí podrá tener derecho. Lo que pasa es que esa persona, si tiene una pensión en su país de origen y está aquí, probablemente tenga que justificar rentas. 500 euros nos comenta que Juan 500 Carlos. euros. Y si vive solo, dile que no. Si vive con otros familiares, pues depende de lo que se establece. En ese caso, se aplica el coeficiente de 1,40, 1,80 o lo que he dicho anteriormente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, y ya la última. ¿Las personas si las das con tarjeta roja tienen derecho también a la prestación? Asilo con tarjeta roja. Eso suena a fútbol. Me definís lo que es la tarjeta. Es que hace mucho tiempo que no llevo temas de extranjería. ¿Me definís lo que es tarjeta roja, por favor? Pues si nos lo quiere comentar Lorena, si quieres participar, te activo el micrófono, ¿vale? Lorena, te acabo de activar el micro. Vale, sí, me refiero a personas solicitantes de asilo.
Sí. Que no están recibiendo nada por dicho asilo. Vale. Todavía no lo tienen concedido. Evidentemente, las situaciones de asilo y refugio son situaciones excepcionales, que personas que han salido de su país por cuestiones diversas que podían afectar a sus derechos fundamentales en ese país en concreto. El problema es que si están aquí residiendo legalmente, pero aún no se le ha concedido absolutamente nada y no tienen ningún tipo de ingresos, si tú puedes demostrar esa residencia y falta de ingresos y no estás en ninguna situación de acogida en ninguna institución residencial, evidentemente podrás solicitarla. ¿Vale? Podrás solicitarla. ¿De acuerdo? Otra cosa, lo que me da miedo es el cómo o los criterios que van a tener la entidad gestora, sobre todo el INS, a la hora de denegar. Porque me da la sensación que hay muchos casos en los cuales con una avalancha de gente que lo van a pedir, porque se calcula, aunque ellos van a hacer 70 y tantos mil de oficios y tienen un programa ya preparado para todo esto, con todos los datos cruzados con la agencia estatal, es posible que haya mucha gente que, aun no teniendo derecho, lo va a pedir. Y los expedientes administrativos van a crecer de una forma enorme, como ha ocurrido con los ERTES en el Servicio Público de Empleo en esta temporada, en esta época que hemos vivido de crisis, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que haya tantos expedientes que llegue un momento en el que el funcionario que tenga que resolver, normalmente va a ser el director provincial del INE el que firme finalmente, pero la unidad que tenga que resolver empieza a decir, empieza a ver, ¿y ve algo raro? No. ¿Vale? Entonces, habrá que presentar reclamación previa antes de la vía judicial. En esa reclamación previa, pues tendremos que justificar que sí cumplimos los requisitos. ¿Vale? Pero eso va a haber cierta complejidad. ¿Vale? Sí. Estupendo. Juan Carlos, pues, un momentillo, vale. Fabián, es que esa pregunta... respirado un poco. Sí. Bajando, Dios mío. Ay, no, simplemente una puntualización, que es que esa pregunta, la de solicitantes de protección internacional y beneficiarios de protección internacional, se la lanzaron en una reunión a la Secretaría General de Objetivos e Inclusión y dijo taxativamente que quedaban excluidos del derecho a esta prestación. A mí que eran beneficiarios entonces de rentas, sí, ¿no? De protección, claro, todos los solicitantes de protección internacional se encuentran en situación legal en España, incluso muchos de ellos o algunos de ellos, bueno, muchos de ellos, la mayoría, pueden encontrarse en esta situación durante más de un año, en situación de residencia legal, pero quedan excluidos de esta prestación, según dijo la Secretaría General de Objetivo e Inclusión. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Porque quien hace la interpretación es la Dirección General de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social, que lleva a Borja Suárez Corujo, que es íntimo amigo mío, y que sepa, no he sacado ningún criterio interpretativo sobre esa cuestión, porque si no lo hubiera tenido yo ya, me lo hubiera mandado él a mí. Entonces, yo realmente, mi opinión como jurista, igual no sé con quién estoy hablando, pero porque veo tantas personas que no sé con quién estoy hablando, con quién me ha hablado, con quién estoy interactuando. Mi opinión es siempre, pide la prestación y cuando te digan que no, ya vemos los motivos por los cuales me han denegado. Y una vez que me haya visto los motivos por los cuales me ha denegado, lo que hago es reclamar conforme a ley. ¿No me da usted el derecho en reclamación previa, como marca la norma? Pues me dio un juzgado de lo social. Y a lo mejor el juzgado social me dice que sí. Porque habrá cosas que tendrán que interpretar los juzgados social, porque la administración, lo más seguro es que a la hora de interpretar va a barrer para su casa. Va a hacer la interpretación más estricta de lo que es la norma todavía. Porque conozco yo la administración desde hace mucho tiempo. Llevo 30 años dedicándome a gestionar con la Seguridad Social un montón de prestaciones. Así que no soy nuevo en esto. Vale, Juan Carlos, ya una de las últimas que nos entraban. También hacían referencia a usuarias que se encuentran en recursos de acogida. En este caso son víctimas de violencia de género y son 3 que conviven en una inmunidad y tienen prestación de hijo a cargo. Y están ¿En una inmunidad o una...? Ah, sí, vale. A las 3 se le van a conceder, pero no como unidad económica de convivencia, sino la unidad económica de convivencia va a ser cada una con su hijo. No el total de las 3 con sus hijos, sino cada uno con su hijo. Perfecto. Así como entiendo que se debe de interpretar. La última ya va diciendo desde hace 20 minutos. No, la última ya, porque ya sé que la última, además que es 11:30 y tenemos que ceñirnos a tiempo. Bueno, a Adrián, que nos comentaba que si podíamos aclarar que el complemento de monoparentalidad se aplica a la familia si el hijo también es mayor de edad. Vamos a ver, yo en principio... igual me estoy equivocando, tendría que ver la norma. En principio yo creo
que esa norma está prevista de forma exclusiva para la monoparentalidad, sin tener en cuenta si los hijos... Me disculpáis un segundo que quiero ver la norma un segundo. Sí, claro. Sí, es que igual me estoy equivocando, pero yo creo recordar que los hijos eran independientemente de la edad. Ujú. Vale. Mira, os lo contesto ahora porque es que no lo encuentro en la norma. No importa, Juan Carlos, lo respondemos por email, ¿vale? Para no pasarnos ya mucho más de tiempo, ¿vale? Vamos a ir cerrando. No sé si quieres aportar alguna última cosilla antes de que terminemos. Lo miro, pero yo creo que quiero recordar que la monoparentalidad se tenía que entender el hecho de tener un hijo a cargo sin tener pareja y demás. Pero bueno, si son menores o no, lo miro y lo comento. Disculparme, me habéis pillado en un renuncio, lo siento. Nada. No, como les comentaba también al principio, como le enviaremos igualmente la presentación a los emails que nos han facilitado, pues ya aprovechamos y respondemos esta cuestión si te parece, Juan Carlos, con más detalles. Vale, de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y todas por haber asistido y nada, Juan Carlos, a ti agradecido enormemente por este ratito en el que tenemos mucho más clara la prestación, ahora sí que lo digo correctamente, para este ingreso mínimo vital. Pues muchas gracias a todos, un saludo. Gracias a todos. Gracias, adiós. De todas formas, estoy a disposición de todos, si queréis cualquier otro tipo de intervención, taller en el futuro, lo que sea, pues estoy a vuestra disposición. ¿Vale? ¿Okay? Estupendo. Un saludo, Bueno, hasta luego. Hasta luego.